Pues sí, vamos a meditar la palabra del Señor un domingo más. Es una alegría ver a personas nuevas que van entrando a la iglesia y que vienen a escuchar la palabra de Dios y alimentarse de ella, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Que el Señor nos abra la mente, nos abra el corazón para entender lo que Dios nos quiere decir y que a mí me dé palabra fácil para haceros explicar lo que el Señor ya me ha dicho. Mirad, vivimos en tiempos en los cuales el hedonismo es lo que prima, ¿que sí? El hedonismo. El placer por el placer. Eso significa el hedonismo. El gusto por el disfrute y el desarrollo de las pasiones egoístas es lo que está en auge, ¿que sí? Yo creo que el mal que tiene la sociedad es no sufrir, ¿no? Solamente queremos gozar, gozar y más que gozar, ¿no? El hedonismo. Que poco tiene que ver con las ideas como el sacrificio. Cuando ya oímos la palabra sacrificio, ya hasta nos molesta un poco. Tienes que sacrificarte, tienes que estudiar, tienes que esforzarte. No, eso no. Yo, que me lo den todo hecho, ¿no? Y que tenga solamente placer, placer y más placer. Es decir, la entrega, eso, el sacrificio es la entrega por un servicio a los demás o por un bien mayor. Eso nos cuesta más, ¿a que sí? O el sacrificio puede llegar hasta costar la vida. Puede ser que aún el sacrificio, puede ser por un hijo, ¿quién no moriría, ¿no? O por alguien muy querido, ¿no? O a veces el sacrificio te puede llevar hasta morir, ¿no? O por morir por un ideal, como morían los cristianos al principio, que sí, morían muchos cristianos por su fe y eran, pues, muertos, ¿no? Mirad, hace pocos días hemos estado conmemorando la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Hace muy pocos días hemos estado recordando la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, ¿no? Y Él, siendo Dios, se humilló, ¿para qué? Para darnos vida con su muerte y con su resurrección. Él hizo un sacrificio en la cruz, siendo Dios, se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, por amor. Eso sí que es un sacrificio, ¿a que sí? Un sacrificio que el Señor hizo y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. No es que tengamos que morir como Él. Como ya veremos ahora más adelante, el sacrificio que Él hizo es único y es perfecto. Nosotros no podemos hacer ese sacrificio que Él hizo. Pero mirad, hermanos, vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Solamente 6 versículos. Vamos a ver lo que el apóstol Pedro tuvo que aprender a base de escucharlo mucho del Señor y de tener experiencias con su Señor, el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Qué interesante esto, ¿no? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, os insultan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Es un texto un poco fuerte, ¿a que sí? De hecho, no es una predicación bonita de predicar, ¿eh? Porque vamos a hablar del sacrificio. Vamos a hablar de eso que la sociedad no le gusta, ¿no? Como digo antes, lo que queremos es disfrutar y no me hables de sacrificio, ¿no? Y este texto habla de qué? Habla de sacrificio. Habla de sacrificio, ¿no? Por eso el título que yo le he puesto a esta predicación es Preparados para sufrir en la carne. En la carne.
Mirad, y lo he dividido en tres, como siempre más o menos hago las predicaciones en tres, ¿no? El primer versículo y el segundo vamos a ver que hay que hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Del 3 al 4, dejar las pasiones humanas. Dejar las pasiones humanas, lo veremos versículos 3 y 4. Y el último, el 5 y 6, descansar en la justicia de Dios. Tenemos que descansar en la justicia de Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, versículos del 1 al 2. Hemos leído en el primer versículo y empieza con las palabras puesto qué. Pero eso nos habla del contexto de versículos previos, que sirven para llegar a la conclusión de lo expuesto anteriormente, ¿no? Cristo padeció por los pecados. Mirad, vamos a leerlo. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3 de 1 de Pedro, versículo 18. El contexto dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, porque era justo y santo, por los injustos, es decir, nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad murió en una cruz, pero vivificado en el Espíritu. ¿Veis? Él tuvo que morir, pero Él resucitó. Y Él está vivo, y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero Él tuvo que morir, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que morir en la carne. Quien ha padecido en la carne, nos dice, algunos intérpretes, esta frase como un principio general, ¿no? Padecer en la carne. Vivir ya es sufrir, ¿a que sí? Lo primero que cuando uno nace, ¿qué te hacen? Te cogen de las nalgas y te pegan, bueno, de las piernas y te pegan en las nalgas, ¿no? Y empiezas a llorar. Y tienes que llorar, porque si no, no se te abre el pulmón, ¿no? Tienes que llorar. Con lo cual ya entras a la vida llorando. Por eso digo que la vida en sí y la carne, la vida en la carne, ya es sufrimiento, ¿no? Pero Jesús tuvo que morir, tuvo que nacer y tuvo que ser tentado en las tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él tuvo que sufrir eso, que sí, hermanos, en el desierto, las tentaciones, pero él que sufrió en toda su vida y sufrió en la cruz. Ahí sí que sufrió también, en su carne, ¿no? Su sangre fue derramada. Pero el sacrificio de Cristo es único, como digo, y es suficiente. Nosotros no tenemos que sufrir colgándonos en un madero, porque tampoco serviría para nada, porque somos pecadores. Para que la obra sea justa y buena, tiene que ser santo, como Él fue santo. Nosotros no podríamos colgar en una cruz para salvar a la humanidad, porque somos pecadores desde que nacemos. Pero Jesús era santo, era Dios mismo encarnado, ¿no? Pero sí que tenemos que armarnos con la misma mentalidad, dice el versículo 1 y 2, ¿no? Tenemos que armarnos de este pensamiento, de que tenemos que sufrir como cristianos. Mirad, en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Es decir, está haciendo referencia al madero. Tome su cruz. El sufrimiento que Cristo padeció, también en una medida tenemos que padecerlo nosotros también. Tenemos que protegernos o armarnos del pensamiento de sufrir. Y esto no es una predicación bonita, ¿que no? El sufrimiento, pero es un sufrimiento escogido. Porque cuando uno sabe de dónde te van a venir los males, puedes esquivarlos, ¿a que sí? Y a veces cuando ya sabes que te va a venir un mal, pues lo encajas mejor. Pero cuando no sabes cuándo te van a venir los tortazos, no los encajas bien. Con lo cual, si ya tenemos este pensamiento de que ser cristiano no es fácil, sino que también puede haber sufrimiento, pues ya estamos más preparados para el sufrimiento. Porque sufrir, vamos a sufrir todos. Estando con Dios o sin Dios. Todos vamos a tener que sufrir en el cuerpo, ¿no? Por eso el apóstol Pedro dice armarse
de este pensamiento. Como es un término militar. Es un término militar. El cristiano no es un masoquista. No es que se tiene que pegar. No se tiene que pegar. Porque los problemas vienen solos. Las dificultades vienen solas. Las enfermedades vienen solas. Y todos vamos a estar enfermos algún día. Porque la paga del pecado es muerte. Y lo que tenemos seguro es que un día moriremos y sufriremos. Con lo cual, tenemos que saberlo y decir a las cosas como son, no engañarnos, ¿no? El cristiano, como digo, no es un masoquista, pero como un soldado de Cristo, acepta el sufrimiento que se presentará en el campo de batalla. Claro, estamos en una guerra que ya está ganada, porque la ganó nuestro Señor Jesús en la cruz. Pero tenemos que luchar la batalla todavía, ¿no? Tenemos que luchar la batalla. El apóstol Pedro termina el primer versículo diciendo que hemos terminado o roto con el pecado. Este divorcio sí que nos interesa. Tenemos que romper con el pecado y ser tajantes con el pecado. Mirar, con este pensamiento de armaos, ¿no? En Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice así, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que es increíble, es que a veces lo decíamos, ¿no? Lo decíamos en la escuela dominical. Es como si tú te hicieras una hormiga, vivieras como hormiga y te mataran como hormiga. Porque estamos hablando de Dios mismo, que se hizo carne para habitar entre nosotros. Insignificantes, como una hormiguita. ¿Quién daría la vida por una hormiga? Pues Dios dio la vida por nosotros. Ese es el Dios que tenemos, el Dios amoroso que tenemos. Tenemos que armarnos de este pensamiento, que si Él sufrió tanto y nosotros somos sus siervos, tenemos que también armarnos del pensamiento que algún día vamos a sufrir, ¿no? Y también el apóstol Pablo, la figura de la armadura, la vemos en Efesios capítulo 6, del 13 al 15. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad del Evangelio, claro. Vestidos con la coraza de la justicia que viene por medio de Cristo. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio, es decir, la buena nueva de salvación a todo hombre, para que no se pierda. El cristiano, al adoptar esta actitud de saber que tenemos que padecer, expresa su unión con Cristo y su ruptura con el pecado. Mirar en Romanos capítulo 6, versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado. En el bautismo hemos muerto al pecado y hemos sido renacidos. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo que hacíamos antes? No, para ser regenerados y armarnos de este pensamiento de servir a los demás. Y eso es costoso. Y eso es sufrir. Porque mira, en 1 Corintios, la definición que a todos nos gusta cuando hay bodas, 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Pues vaya, pues si lo sé no vengo. Pero lo primero que tiene que haber en un matrimonio es el sacrificio. Porque si no hay sacrificio entre ellos, no va a haber comunión, no va a haber entrega, no va a haber comprensión. El sacrificio está en todas las áreas de nuestra vida. Cristo venció al pecado con su muerte y con su resurrección.
vivir según la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne, nuestras inclinaciones pecaminosas. No hacer caso a nuestras inclinaciones pecaminosas. Tenemos que seguir la voluntad del Padre, ¿no? Pero hermanos, no quiero que penséis que el cuerpo, la carne, es mala por sí. No. Nosotros somos cuerpo y alma, pero los dos somos el individuo, somos una persona. Y el cuerpo en sí no es malo. ¿Qué es malo entonces? Nuestras inclinaciones contrarias a la ley de Dios. Eso es lo que es malo. Pero nuestro cuerpo en sí no es malo, son nuestras inclinaciones, lo que sale de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, ¿no? El siguiente punto es dejar las pasiones, entonces, dejar las pasiones humanas. Versículos 3 y 4. Recordad que estamos estudiando capítulo 4 del 1 al 6. El 3 y 4. Dice, basta ya el tiempo pasado. Y yo me imagino al apóstol Pedro diciendo, basta ya está bien de hacer los deseos carnales, porque no te llevan a ningún sitio. Porque cuanto más deseos carnales le satisfaces, más quieres y más quieres. No te satisface. Basta ya, ¿no? Hay que tomar una decisión firme. Hay que tocar fondo. Hay que estar en el día oscuro para reconocer tus pecados, para reconocer tus pasiones. Tienes que tocar fondo. Y a veces nos cuesta eso, ¿no? Nos cuesta entender lo que dice la palabra de Dios porque no hemos tocado fondo. Porque no somos como aquella prostituta, que el Señor le quitó 7 demonios, 8 demonios. Tenemos que tocar fondo para darnos cuenta de la maldad que hay en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta antes y no tener que tocar fondo para darnos cuenta, ¿no? Que tenemos que apartarnos de los deseos y las pasiones que son contrarias al Evangelio, ¿no? Hay que estar harto de hacer lo que sabemos que está mal. La conciencia de pecado. Tenemos la conciencia de pecado. Tenemos ese Pepillo, ¿cómo se llama Pinocho? Eso, ¿no? Que nos dice lo que está bien y lo que está mal, y lo sabemos. Sabemos cuando estamos haciendo algo mal, que estamos en un sitio que no toca. Cuando pensamos mal, sabemos que estamos pensando mal, porque la conciencia de pecado nos advierte, ¿no? La vida de los lectores, los gentiles, los que se habían convertido y eran gentiles antes, era un continuo desenfreno entre juergas, orgías, borracheras, y tomaron una decisión. Basta ya el tiempo pasado. Ya no quiero hacer lo que hacía antes, ¿no? En Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, dice así, Gálatas 5, del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Queremos heredar el reino de Dios o no queremos heredar el reino de Dios? ¿Queremos obedecer a Dios o no queremos obedecer a Dios? ¿Queremos estar en su comunión o no queremos estar en su comunión? Está claro que este torrente o desenfreno del versículo 4 no les hizo más dichosos, no les hizo más felices, porque como digo, cuanto más le das al cuerpo, más quiere. Es como una droga. Cuanto más le das, más quiere. No se sacia el ojo de oír, no, el ojo de ver y el oído de oír, ¿no? No se sacia los deseos carnales. Pero la presión de correr con los demás era constante. ¿Por qué estamos aquí en domingo, cuando podemos estar en la montaña o en la playa, como hacen todos los demás? ¿Por qué no vamos detrás de ellos a disfrutar de la vida,
estando aquí sentados, escuchando a este hombre que no se le entiende bien lo que dice? Porque venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a nuestro Señor Jesús. Porque nuestra esperanza no está en la tierra, está en el cielo. La vida, la gente de hoy hace como el refrán, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? A veces hay gente que se pone en una cola y al rato dice, ¿y esta cola para qué es? Yo como he visto gente que está en esta cola, pues a lo mejor dan algo gratis, yo qué sé. No pensamos a veces y hacemos las cosas por inercia. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pero nosotros somos diferentes, ¿a que sí? Somos cristianos, personas que pensamos lo que hacemos con el corazón y con la mente. Tenemos que dejar los placeres sexuales ilícitos y la necedad de ir tras otros dioses, ¿no? Y esto el apóstol Pedro, como digo, lo tuvo que aprender a base de collejas de su Señor. Sí, sí, collejas de su Señor. Mirad, en Mateo, es un texto muy fantástico, Mateo 16, 22. Vamos a leerlo. Mateo, el mismo Señor tuvo que reprender al apóstol Pedro. Mateo 16, 22. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, mirad, tengo que ir a Jerusalén y voy a morir. Voy a morir. Y entonces el apóstol Pedro, que había dicho una cosa muy bonita y había sido alabado por Jesús, y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Señor le dio un aplauso, ¿no? Pero al rato, cuando ya iban de camino, dice el versículo 22, entonces Pedro, el apóstol Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Como diciendo, que no te maten, hombre, que yo quiero que no te maten. Dice, pero él, el Señor Jesús, dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Toma colleja. ¿Me entendéis? ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? El apóstol Pedro no quería el sufrimiento. No quería el sufrimiento. Y el Señor Jesús, ¿para qué vino aquí? Para sufrir. Entonces, estaba siendo contrario a la voluntad del Padre. Era Satanás, que significa, Satanás significa el enemigo. Era el enemigo. Con que el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, está diciendo cosas que sabe muy bien, porque la ha experimentado. La ha experimentado en su propia vida. No dejarse influenciar por los enemigos de Dios y tampoco que son nuestros enemigos también, ¿no? La influencia de los demás, lo que digan los demás, nuestros amigos, ¿no? Que ellos nos insultan porque no hacemos lo que ellos hacen. A mí me da igual eso. Yo tengo que hacer la voluntad del Padre. Mirad en Romanos capítulo 13, versículo 12 y 14. Romanos 13, del 12 al 14. Dice así, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué día? El día de que el Señor venga. El Señor vendrá. Dice, la noche ya está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o borracheras, no en lujurias ni libertinaje, no en contiendas ni envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no os satisfagáis los deseos de la carne. Es que más claro no se puede decir, ¿a que no, hermanos? Más claro no se puede decir. Tenemos que desechar las pasiones pecaminosas, esas pasiones que no son conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que todas las pasiones que tenemos son malas,
pero nuestras pasiones tienen que ser en un contexto correcto. No seguir la corriente del mundo, aunque nos insulten. Ellos aparentemente son muy felices, pero esa felicidad tiene fecha de caducidad. Esa felicidad que ellos aparentan tiene fecha de caducidad. Es ilusoria. Es como la flor que nace, pero el sol la seca y se muere. Y es que el ser humano es así. Nacemos y morimos. Y el gozar de la vida aquí es ilusorio y tiene fecha de caducidad. Pero el gozo y la paz que Dios nos da es eterna y es verdadera. Llena el alma como un torrente de agua viva, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y sabemos que somos hijos suyos y que igual que Él murió y resucitó, también resucitaremos con Él y viviremos eternamente en su presencia, ¿no? Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 5 y 6 que tenemos que descansar en la justicia de Dios. Descansar en la justicia de Dios. El apóstol Pedro se dirige a creyentes que son juzgados por ser diferentes en la sociedad según la carne. Y es que esta carta fue escrita para aquellos que estaban padeciendo, estaban siendo encarcelados, estaban siendo maltratados y hasta asesinados, según los hombres, ¿no? Según la carne. Los inconversos escuchan la predicación del Evangelio, pero si no la aceptan, mueren en sus pecados. Versículo 6. Es decir, no duermen en Cristo para la resurrección de vida. No duermen en Cristo para la resurrección de vida. Mirad, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice así: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Si dormimos en Él, si estamos en Cristo Jesús, sabemos que un día vamos a resucitar con Él. Y no tenemos que tener miedo, porque un día el Señor vendrá a recoger su iglesia y a juzgar al mundo. Sin embargo, los cristianos, siendo juzgados por los hombres en carne, vivimos en espíritu según Dios, porque somos morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es que somos de Dios. Somos de Dios. No, nuestro cuerpo no es nuestro. Hemos muerto con Cristo. Hemos entrado en el cuerpo de Cristo y ya somos de Él. Somos siervos de Dios. Jesús lo expresó de la misma manera en Juan capítulo 8, 21. Moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si creemos en Él, no morimos, sino que vivimos con Él. Dice, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero si creemos, viviremos con Él. Dios juzgará a los vivos y a los muertos, los que todavía estén vivos en su venida o los que ya hayan fallecido. Nadie escapará al juicio de Dios. Nadie escapará al juicio de Dios. Los cristianos habían sido juzgados por los hombres injustamente, siendo condenados, como he dicho antes, algunos hasta la muerte, pero ante Dios no son culpables, pues han padecido como cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cristianos están siendo muertos simplemente por ser cristianos? Pero para Dios es grato olor, es olor fragante, ¿no? Para Dios no hay culpabilidad, sino que los acepta como hijos suyos, porque somos cuerpo de Cristo, es decir, en Cristo. Por eso vivirán eternamente con Dios. El Evangelio, la buena nueva de salvación, es el medio para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer a Dios y creer en el Hijo de Dios para salvación. Por eso nosotros también somos agentes
para predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación. Y es el medio que Dios ha dado para que las personas pasen de muerte a vida. Por eso la predicación es tan importante. Escuchar la palabra, escuchar la predicación y aceptarla en nuestro corazón y que el Señor nos transforme por medio del Espíritu Santo, ¿no? Porque mirad, hermanos, en 2 Corintios hay una cosa que dice que es muy importante. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio. Y aquellos que no han escuchado el evangelio está encubierto. No tienen la luz del evangelio. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio para que esas personas que no han conocido el evangelio tengan la luz de Dios y puedan ser salvas. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Cuánta gente no habrá escuchado el evangelio? Y estando ahora en la presencia del Señor, están diciendo, si yo hubiese escuchado el evangelio, hubiese tenido una oportunidad. Como conclusión, hermanos, tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios, del amor que Dios nos da de manera gratuita, sin merecerlo nosotros. Tenemos que ser buenos administradores, como hijos de Dios. ¿Eso qué significa? Pues todo lo que hemos visto en este texto, ¿no? Primeramente, hacer la voluntad de Dios. Eso significa. Vivimos en una sociedad hedonista, donde toda clase de pasiones y desenfreno está al alcance de cualquiera, incluso siendo menor de edad por medio de Internet. Uno ya tiene un gran abanico por la televisión, por las invitaciones a todo tipo de ambientes, ¿no? Estamos con la posibilidad de hacer muchas cosas contrarias al Evangelio, ¿no? Luego tenemos que dejar las pasiones humanas. Las pasiones humanas que son ilícitas, ¿no? Aquellas que son contrarias al Evangelio. El reto para el cristiano desde muy joven es mostrar que todas estas cosas no solo no te hacen más infeliz, sino que te embrutecen, te ensucian, te apartan de Dios. Te apartan de Dios. Las pasiones humanas ilícitas te apartan de Dios, te hacen sucio. Luego también tenemos que ver que tenemos que descansar en la justicia y en el amor de Dios, porque Dios nos ama mucho, nos ama a cada uno de nosotros. Él ha entregado su vida por nosotros. Si hay alguien que puede disfrutar plenamente de la creación de Dios, es aquel que lo ha reconocido como creador, como Señor y como Salvador. Tenemos, hermanos, que evangelizar, pero evangelizar con nuestro ejemplo en la carne. Nuestro sacrificio también es una manera de evangelizar. No solamente predicar con la palabra, sino con el ejemplo, con el sacrificio. Y eso evangeliza mucho más que a mejor hablar. Porque decir te quiero es muy fácil, pero demostrarlo es otra cosa. Es que el Evangelio es para valientes, como nosotros, ¿no? Para aquellas personas que vamos en contradirección de la sociedad. Es el camino difícil, pero es el camino correcto. Jesús es el camino correcto. Tenemos que evangelizar con nuestro ejemplo de sacrificio, como Cristo lo hizo, ¿no? Que el Señor nos ayude a entender esto, porque nos liberará, sabremos encajar los problemas que vienen en la vida, porque los problemas van a venir, pero es mejor estar con Dios que sin Dios. Que el Señor nos ayude como iglesia y particularmente. Amén.